Tenemos en línea a una persona que nos puede ayudar un poco con el deporte. ¿Cómo estás, Magda? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí bueno, estamos todos fanatizados. Sí, pero lo interesante de esto es que nosotros tratamos de volcar el deporte como una anécdota, como como una metáfora de la vida. Y creo que así empezó en la Grecia aquella que vos conocés tanto, ¿o no? Sí, empezó exactamente. Era un fervor y estaba a la entrada de los gimnasios, me estaba Eros, Antonio, así que imagínate. Ah, mira. Era realmente exaltar el deseo, la belleza y la perfección física. Ajá. Pero realmente pensá solamente en Olimpia, ¿no? Que vienen las Olimpiadas, es realmente sensacional volver a Grecia y pensar que hasta hoy se mantiene esa tradición y que eran fanáticos, sí, hasta en los lugares oraculares estaban las canchas de carreras, las pistas de carreras, las pistas de deportes, es decir, hay una vehemencia por el deporte total. Y Antonio, oíme, esto se remonta a Creta. Si vos ves las ruinas de Creta, de los palacios minoicos en Santorini, están los boxeadores, los pugilistas. Ajá. Así que tenés hasta eso, sí, por supuesto, eran un pueblo totalmente estimulado por el deporte, y precisamente se los encontrás en Homero, Antonio. En la Ilíada están los juegos fúnebres en honor de Patroclo, y después vas a ver que está toda ese fervor para ver cuál era el que tenía más destreza, entre los cuales estaban los principales jefes. Sí, por supuesto, una gran fuente originaria del deporte y de todo lo que conlleva el deporte para el individuo. Sí. Y aparte me da la impresión de que eso ayudó a hacer también una buena manera de introducir la democracia. Es decir, cuando ellos pudieron pacificarse, instalar esa democracia que hacían a su manera, pudieron a lo mejor metaforizar por el deporte la pelea, el agón, ¿no? Claro, ahí dijiste una cosa bastante interesante, que yo decía, ¿por qué me gusta ver ciertos deportes hoy en día, no? Fíjate vos que a mí, yo no entiendo nada de tenis, la verdad, pero me encanta ver los partidos de tenis porque son una pelea heroica, un agón, como dijiste vos, que es la generación de toda cuestión, el agón, la disputa, la tensión. Uh-huh. Y pensaba también en esta cuestión del fútbol. El fútbol es una tensión, un debate colectivo. Es decir, son dos grupos guerreando. Sí. Es decir, o sea que es algo que va con el individuo. Sí. Es decir, el juego, la competencia, pero la competencia por lo mejor. Es decir, por lograr la excelencia, lo que en Grecia se decía la arete, ¿no? Es decir, la arete tiene que ser no solamente una arete apolínea, en el sentido de la belleza del cuerpo, y sino también la belleza espiritual. Pero ellos concebían, a diferencia de nosotros, al ser humano como totalidad. Es decir, la división después de cuerpo y alma viene después de Platón. Pero en los orígenes está toda esa cuestión del debate público, ¿no? Del agón, como vos muy bien dijiste. La palabra exacta sería el agón. Y si querés vamos a polemos, de ahí viene polémica, que es la batalla, la guerra, que está totalmente relacionado con agón. Sí. Pero ese desafío, y pensá cómo lo ven en la estatuaria, ¿no? Pensá en el auriga de Delfos, el que llevaba el carro, pensá en el discóbolo, esa magnífica estatua donde se ve el momento pregnante, el momento preciso en que el discóbolo está por tirar el disco, ¿no? Sí, y en una posición que dinámica y estéticamente se sigue haciendo hoy. Sí. Porque, bueno, te das cuenta que se ponen más o menos de la misma manera. Hace días y hace pocos días terminaron las Olimpiadas esas que se hacían en Rusia, sí, y pudimos ver a toda esa gente haciendo más o menos la misma forma con su cuerpo. Sí, aparte ese es el desafío, que es algo que se sigue estimulando, y ahí había realmente un fervor por los dioses. El que va a cantar todo esto es Píndaro en sus poesías olímpicas, precisamente, que son en honor de los deportistas, del pugilista, del corredor, donde hay una verdadera glorificación del deportista, ¿eh? Es decir, no solamente los laureles, sino el reconocimiento. Acordate que los griegos luchaban por la fama. Había una fama que viene de los otros hombres, que sería la fama en el sentido de hoy, ¿no? Y había, que sería Cleos, ¿eh? Y la otra fama es algo, esa glorificación instantánea que viene de los dioses, que era Quiros, que la tenían los grandes deportistas.
Que era como si le hicieran un lugarcito en el Olimpo, ¿no? Exactamente, y aparte lo decía Píndaro en su poesía. Es decir, las pindáricas, las olímpicas de Píndaro precisamente hablan de eso, del triunfo en el deporte, y Píndaro va a ser uno de los principales fanáticos de todo esto. Pero está esa exaltación de la belleza, de la forma, del desafío. Es decir, el juego también como un agón, una batalla heroica. Pero hasta los días de hoy, ¿no? Sí. Fíjate vos que aparte nos han pasado cosas muy bellas últimamente a nosotros a nivel deporte. Pensá, acá en Rosario, no voy a más hablar para no tomar partido, porque hay gente que puede ser de otras camisetas, pero estamos teniendo cosas muy muy bellas, fíjate, del potro en tenis, fíjate, bueno, no puedo hablar de Central justo hoy, pobre centralista, pero lo que ha pasado con Newell ha sido una cosa extraordinaria y todo, pero esa cuestión, el fútbol que es muy posterior, pero toda esa cuestión del debate colectivo que es el fútbol, ¿no? Sí. Que es una forma de expresión de las pasiones. Pero lo interesante es que esta agón civiliza la guerra, la hace pacífica, es decir, nadie muere en el intento. No, y aparte hay una cosa que es importantísima, que ya viene, ya te digo, de Homero, los juegos en honor de Patroclo, que después lo vamos a ver en la Odisea, también en la corte de los Feacios, es decir, todos debatiendo con Odiseo, que es realmente la exhibición de la destreza, la admiración por la destreza, la glorificación de la habilidad, de la destreza física que conlleva para ellos una destreza de espíritu. Es decir, vos crecés a través del desarrollo de estos ejercicios. Y ya te digo, en el gimnasium, que era un lugar cultural, como el simposium, como el banquete, era un lugar realmente de colectividad, donde ellos iban a disputar para ver cuál era el mejor. De Homero, ya lo dicen Ilíada y Odisea, no lo del gimnasio, sino la cuestión de los juegos en honor de, y esta cuestión siempre, yo te digo, de la estatuaria, de la exaltación de la perfección física y de cómo eso te acerca a los dioses, lo cual me parece maravilloso como concepción. Sí. Ya te digo, la cuestión es el debate, como vos muy bien dijiste, la palabra es agón. La lucha, la tensión, sin la cual no pasa nada en la vida. Y vos introducís también el otro tema, el gran tema de la plasticidad, que es todo lo artístico visual que tiene, ¿no? Y que después se puede transferir a todas las otras manifestaciones artísticas, ¿no? Claro, pero acordate que la cultura griega es una cultura que busca la excelencia, la arete, que sería la palabra, A-R-E-C-K-E. La gran virtud ciudadana, ¿no? Es la búsqueda de la excelencia en cada individuo, digamos nosotros, ¿sí? Es decir, lo que vos te dediques tenés que buscar la excelencia, que era el concepto tradicional de educación hasta hace bastante tiempo, ya ahora hace mucho tiempo ha pasado eso, pero esa cuestión de la excelencia, de buscar lo mejor, la perfección, aunque uno no lo alcance, tiene que aspirar a ello. Y precisamente, fíjate vos que en la Ilíada se ve esto muy bien, el poder reconocer al otro. Vos sabés que la Ilíada es la causa de la Ilíada, de la guerra de Troya, y después la primera derrota, las grandes derrotas al principio de las tribus helénicas, porque Aquiles abandonó el combate. Después, cuando Aquiles vuelve al combate, cuando hacen los juegos en honor de Patroclo, Aquiles reconoce la destreza del mismo Agamenón. Eso es fantástico, porque es reconocer la destreza del otro, cosa que es bastante costoso en la historia humana. El otro que era un enemigo. No, Agamenón era el que en un momento había sido enemigo de Aquiles, pero cuando se reconcilian, él reconoce que ni siquiera va a competir con Agamenón porque Agamenón es mejor. ¿Comprendés? Que el reconocimiento del otro. Que esa otra cuestión que es interesantísima, que es lo que va a decir Aristóteles hablando de la tragedia, la anagnórisis, el reconocimiento, el darse cuenta de que el otro vale. Pensá en esto, en nosotros que tenemos tantas oposiciones que hacer, veíamos los partidos de tenis en el cual ganaba Nadal contra este chico norteamericano nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Isner. ¿Cómo? Isner. Sí, gracias. Precisamente en el mundo griego había un reconocimiento del otro, aún del enemigo. Nunca en la historia de la literatura, dicen algunos, y yo coincido también, dice Jacqueline de Romilly y todo, se ha reconocido tanto al enemigo como en la Ilíada.
cuando se lo reconoce como el más diestro, el mejor guerrero, el más hábil a Héctor, era el enemigo. ¿Te das cuenta? Entonces poder ver al otro, que eso es también una genialidad del deporte, en ciertos casos, el poder ver al otro. Reconocerlo, como decías vos. Pero fíjate vos qué interesante, porque este sería el segundo gran paso de un primer paso que ya habían dado, que era el conócete a ti mismo, ¿no? Sí, eso era lo que estaba a la entrada del oráculo de Delfos, que era el mandato de Apolo, ¿no? Hay varias versiones sobre esto, porque esa concepción va cambiando, es decir, la interpretación de esa concepción. Porque, por ejemplo, en la época de Sócrates sería, conoce la parte divina que hay en vos y desarrollala, hacerla crecer. Pero después, por ejemplo, en Vasco Pratolini, ya en el siglo XX, Vasco Pratolini dice más escépticamente que no podemos conocer a nadie, no me acuerdo en qué novela lo decía, que al menos conozcámonos a nosotros mismos, que es lo único que hasta cierto punto podemos lograr. Pero ¿quién puede conocer al otro si no se conoce a sí mismo, mínimamente? Seguro, seguro. Bueno, mi querida amiga, te agradezco mucho que nos hayas ayudado con este aporte desde la mitología y desde lo histórico de los griegos para el deporte. Pollux y todos son diestros en el arco y la flecha y también son geniales. Sí. Así que, no, yo pienso que es una gran, como vieron los griegos, una gran faz de crecimiento de una comunidad, que es fundamental, y aparte en el ser humano, los chicos especialmente. Acordate lo que hizo Mandela en Sudáfrica, Antonio. Sí, seguro que sí. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vos, y ya te voy a convocar un día para hablar de la arete, pero de la arete ciudadana traída acá a nuestros días. Mira, a ver si nos... hemos tenido una demostración bastante de arete ciudadana. Bastante dolorosa fue la causa, pero hemos tenido una gran demostración de la arete de la excelencia ciudadana. Ha sido una cosa conmovedora, no solamente por el dolor que teníamos todos, que todavía estamos de duelo, sino por cómo ha respondido toda la comunidad. Y hoy justamente también, ¿no? Sí, bueno. Sí. Un abrazo. Otro. Gracias, Antonio. Magda Aliao, que es una entendida en mitología griega, y bueno, ha compartido con nosotros este momento, simplemente para que vos tengas otro punto de vista, otro lugarcito de cómo estos fueron armando la cuestión de la metáfora para socializar y amigarse entre los enemigos. Una curiosidad, ¿no?